Muy buenos días, el tema de hoy es escudriñar. Vamos al libro de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. Mira que encontramos muchas personas que se basan en lo que dicen otros, no en lo que dice la palabra. Es que el pastor me dijo, es que en la iglesia dijeron, es que dieron un testimonio, es que yo escuché, es que me hablaron. Pero mire que cuántas personas están cegadas en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las escrituras, y precisamente porque no van a la palabra, les da pereza leer. Algunos dicen no entiendo, es que me da sueño, es que la verdad yo intento leer la Biblia, pero eso no lo entiende a nadie. Yo la verdad lo he intentado muchas veces, intento entender la escritura y le pregunto a una persona que me explique y me la explica, pero no leemos la palabra. Entonces nos basamos en lo que dicen otros, y lo que dicen otros, es que ya dijeron, es que tal persona me dice que eso dice la palabra, que la palabra de Dios dice esto. Bueno, ¿y qué le habló Dios en la palabra? No, es que esta persona me dijo que Dios decía esto en la palabra. Venga, pero si usted y yo no escudriñamos, ya que el Señor nos manda no a leer la palabra, escudriñar. Escudriñar es escarbar, buscar, para poder encontrar la respuesta de Dios para cada circunstancia. Por eso encontramos herejías en la palabra, personas que hablan, tuercen la palabra de Dios, y el Señor lo dijo, que en su nombre vendrían falsos profetas, falsos cristos, y hablarían del Señor, y son herejías que el Señor había hablado, y es precisamente personas que se dejan llevar por cualquier doctrina, y es precisamente porque no se basan en la palabra, no escudriñan la escritura, no leen la palabra, no meditan, no estudian la palabra, y no encuentran respuesta a través de la Biblia, sino respuesta a través de otras personas. Es que yo sé que el de allá habla de la palabra, yo sé que tal persona me puede dar respuesta, yo sé que tal persona me dice, y entonces encontramos muchas personas que viven dispersas, distorsionadas en la palabra de Dios, porque buscan donde le dan una respuesta a la situación que está viviendo, está pasando. Entonces yo sé que allí leen la Biblia, yo sé que allí hablan de la palabra de Dios, y van y miran, y muchas veces no escudriñan ellos mismos en la palabra de Dios, teniendo el Señor nos dejó al Espíritu Santo. Por eso el Señor dice en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero solamente podremos ser testigos cuando usted y yo entramos a meditar y estudiar en la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús les decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Solamente a través de las escrituras podemos conocer y entender la vida eterna, pero también son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Si usted y yo no leemos la palabra, escuchamos diferentes versiones, escuchamos diferentes anécdotas, conocimientos de otras personas que nos quieren llevar a conocer a su acomodo, y de pronto revelaciones que ellos mismos tuvieron. Pero ¿será que sí es la verdad? ¿Será que sí es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos y conozcamos, y como que nos basamos en lo que dicen los demás? Pero ¿qué nos habla el Señor a la luz de las Escrituras? Y es que muchas personas que se dicen que son cristianos se basan en lo que dicen otras personas, ya que dicen que el fundamento de su doctrina está bueno, me gusta, yo lo entiendo. No, yo entiendo lo que hablan allá, pero ¿qué le dice el Señor a través de la palabra? Es precisamente porque no sacan tiempo para estudiar y meditar en la palabra. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor a la luz de las Escrituras? ¿Qué te habla el Señor? ¿Qué le ha hablado Dios en la palabra? No, la verdad no sé, pero yo oro, yo la verdad le pido a Dios mucho, yo le pido al Señor que me guíe y me oriente. Sí, pero el Señor también habla a través de la palabra. ¿Qué le ha hablado el Señor? Y muchos se quedan como que mudos, porque no saben realmente qué es lo que está pasando ni qué es lo que está sucediendo. Entonces como que se quedaron ahí y no avanzaron, precisamente porque no escudriña la palabra. Por eso, como el Señor nos habla a través del profeta Oseas, él desde el Antiguo Testamento viene hablando y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire las respuestas que nos da el Señor cuando usted y yo realmente no escudriñamos la escritura. Dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero no es falta de conocimiento del mundo, lo que es el ministro, lo que es el presidente, lo que es el gobernante, lo que es el vecino, lo que es el amigo, lo que es las noticias. No, lo que dice la palabra de Dios dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas personas le faltan conocimiento en la palabra? Entonces, personas que solamente se convierten en que van y calientan silla en la iglesia, domingueros porque realmente, que trato el tema, la verdad no me acuerdo, pero eso muy buena la prédica, pero que le habla al Señor, no entiendo. ¿Por qué? Porque solamente van, inclusive, y se duermen en la prédica, como que a qué hora va a terminar ese pastor, como que esa prédica está muy larga, ese culto está muy largo. Es precisamente porque no escudriñan las escrituras, no escudriñan. Entonces como que se basan solamente en lo que hablan y dicen allá, pero también van pesados, van cansados, oprimidos, y no avanzan, evolucionan, porque resulta que no buscan la presencia del Señor.
Entonces, Señor, quiere llevarnos a usted y a mí a buscar el conocimiento del Señor, a buscar qué es lo que nos quiere llevar el Señor para poder entender y conocer, porque algunos tuercen la palabra, ya que tienen el entendimiento entenebrecido, y es precisamente porque no encuentran respuesta de Dios. Entonces, como no se esfuerzan, no entran en tiempos de ayuno y oración para poder encontrar la respuesta del Señor, sino que se basan en lo que dicen otros, entonces realmente su entendimiento está embotado, no hay una respuesta, no hay un entendimiento, no hay un conocimiento, porque precisamente se basan en lo que ellos creen. Por eso es necesario que escudriñemos la palabra de Dios, porque el Cristo, el Señor nuestro, no nos lleva a usted a vivir en la ignorancia, sino a conocerlo a través de la palabra de Dios, en el cual está su conocimiento, su entendimiento, su revelación, ya que eso pasaba con el pueblo de Israel, que el pueblo en ese tiempo estaba lejos de Dios. Por eso el profeta Oseas hablaba que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y era porque no buscaban del Señor, buscaban en otras cosas, se basaban en otras cosas. ¿Y cuántas personas hoy se basan en otras cosas que no son las escrituras? Es que yo voy allá que me lean las cartas, es que yo voy donde tal persona que lee el cigarrillo, allá me dan el futuro, me dicen, y es que yo veo que allá tiene la Biblia, yo veo que la tienen abierta. Claro, no, que el diablo se quiere disfrazar de luz. Entonces muchas veces se basan por lo que dicen los demás, pero realmente usted y a mí nos falta escudriñar, y si no escudriñamos, nosotros vivimos en lo que dicen los demás. Pero ¿qué dicen los demás? Y eso es lo que hablan los demás. Entonces como que la verdad, esa verdad, cuando no vamos a la palabra, usted y yo estamos viviendo cegados, estamos viviendo acorde a lo que pronto otras personas nos están diciendo, y no es la verdad. Por eso mire lo que lo dice en el libro de Hebreos capítulo 5, 7 al 9. Dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire que el Señor Jesucristo padeció, y padeció por usted y por mí, para que usted y yo realmente lo conozcamos a Él, no por lo que hablan o dicen otras personas, sino que lo conozcamos a través de la luz de las Escrituras, escudriñar. Por eso dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente, clamándole al Padre, que con lágrimas le clamaba, y aunque era hijo, y por lo que padeció, aprendió la obediencia, que a pesar de lo que el Señor Jesucristo padeció, siempre fue obediente al Padre. Dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Pero no es para los que lo obedecen que yo voy a la iglesia, yo me lo paso a la iglesia, yo voy a las reuniones, yo soy muy juicioso, pero con la palabra no leemos la Escritura, no escudriñamos la palabra, no le encontramos la respuesta atrás del Señor, que es lo que nos habla a la luz de las Escrituras. Entonces nos basamos en lo que dicen otras personas, nos basamos porque es que dicen allá en la iglesia, o me dijo un pastor, me dijo un líder, y que es así lo que Dios está obrando, cuando ni siquiera vamos a la palabra, que es lo que realmente el Señor quiere enseñarnos a usted y a mí, y por no obedecer. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces algunos dicen: no, es que yo voy y le hago la oración a tal santo, y yo sé que Dios me escucha, yo sé que le hago la oración a tal imagen, y ya voy y le hago la novena a tal santo, y Dios me escucha. No, esos son imágenes del diablo, eso no es de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que son dioses del mundo, que el mundo mismo se ha encargado de crearlos. Por eso el Señor Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Solamente a través de Él podemos llegar a la eternidad en Cristo Jesús. Solamente a través de Él podemos conocer al Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos leer los 4 evangelios que nos hablan sobre nuestro Señor Jesucristo, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue usado por el Padre, pero también viene a padecer por usted y por mí para darnos libertad, pero también para que podamos conocerlo a través de las Escrituras, escudriñando las Escrituras, meditando, estudiando su palabra, y ahí podremos entender cuáles son los planes que el Señor tiene para usted y para mí, no lo que dicen otras personas. De pronto, cuando usted y yo leemos la palabra, el Señor usará un profeta, otra persona, para confirmar lo que usted y yo leímos a la luz de las Escrituras. Entonces algunos dicen: es confirmación de lo que yo leí a través de la palabra. Sí, precisamente yo lo leí, tal Dios me habló de la palabra. Entonces son respuestas de Dios. Por eso, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aún
Pablo le decía a Timoteo, que era un hombre que fue un niño conocedor de la palabra desde muy niño, pero ya Pablo, ya Timoteo, un discípulo de Pablo, como le decía, que tenía que cuidarse de él mismo, porque él conocía las escrituras, pero también como le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente las escrituras nos pueden hacer sabios y podemos tener la salvación cuando escudriñamos la palabra de Dios y le pedimos entendimiento a la luz de las escrituras a través del Espíritu Santo. Por eso es importante escudriñar, y escudriñamos la escritura, y le aseguro que el Señor nos da claridad y entendimiento y conocimiento para saber qué es lo que el Señor quiere hablarnos y cómo debemos obrar en Cristo Jesús.